Amén. Germán, muchas gracias, muy amable. Gracias por hacerse cargo de la oración. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran todos? ¿Bien? ¿Qué tal de ayer a hoy? ¿Qué tal estas últimas 24 horas? ¿Bien? ¿Se han vivido con Dios? ¿Se han vivido con el Señor? ¿Se han vivido en el Espíritu? Espero así haya sido. Bienvenidos a un jueves más de estudio. Hoy nos corresponde antropología bíblica, el estudio del hombre a la luz de la Sagrada Escritura, el hombre en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Y estamos nosotros en esta parte número 6, ya la parte 6. Nosotros realmente, en cuanto al estudio de la antropología, ya estamos tomando la recta final. Ya en la parte 6 ya vamos bien adelantados. Esta parte 6 se llama andar según el espíritu. Andar según el espíritu. Un momento, dice que tengo aquí problemas con la cámara. Ya, creo que ya. Creo que ya. La parte 6 se llama andar según el espíritu y ya vimos la lección número 1 que se llamó los peligros, la lección número 2 que se llamó las leyes, la lección número 3 que se llamó los principios y ahora nos corresponde la lección número 4 que se llama las condiciones. Las condiciones. ¿Las condiciones de qué? Las condiciones de la vida en el espíritu. Todo tiene unos peligros, todo tiene unas leyes, todo tiene unos principios, todo tiene unas condiciones. Es sencillo cuando uno entiende los principios, no es sencillo cuando uno entiende los principios. Es sencillo cuando uno entiende las reglas y es complicado cuando uno no entiende las reglas del juego, ¿no? Como la primera vez que alguien va a jugar, no sé, parqués, parchís, dominó, ajedrez. Es la primera vez. Y se sienta a jugar con alguien experimentado o con un grupo de personas experimentado, en el caso del parqués. Pues es obvio que no va a saber qué hacer porque no sabe las reglas del juego, no conoce las condiciones, no conoce los principios, no conoce las leyes, entonces está sumamente perdido en el juego. Lo mismo con lo que es la vida en el espíritu, si es una vida nueva. Nosotros sabemos muy bien cómo funciona la vida en la carne porque esa vida la hemos vivido siempre. Pero cómo funciona la vida en el espíritu, eso ya es complicado, eso ya es otra cosa, eso ya es difícil. ¿Por qué? Porque no la hemos vivido siempre. ¿Hace cuánto usted nació de nuevo? A partir de ese momento tuvo o tenía que comenzar a vivir la vida en el espíritu, pero no la estoy viviendo. ¿Por qué? Quizás hasta ahora yo estoy entendiendo lo que son las reglas, principios, condiciones, leyes de la vida en el espíritu. Hemos estado hablando de esa guerra interna o esa lucha interna. El miserable de mí, ¿se acuerdan? Miserable de mí, la lucha interna, que es la batalla más cruenta, más violenta, más agresiva que en realidad el cristiano debe afrontar. Porque la lucha contra sí mismo, ¿no? Es una lucha interna, no la puede evadir. Es decir, yo me puedo esconder del diablo, hay un escondedero, que es la presencia de Dios. En la presencia de Dios yo me escondo del diablo y me escondo del mundo. La misma presencia de Dios me esconde del mundo. Pero nos ha pasado que estando en la misma presencia de Dios, escondidos del diablo y escondidos del mundo, la carne está presente haciendo de las suyas, tratando de estropear, tratando de sabotear la comunión que tengo en la presencia de Dios. Es terrible esa batalla. Es la batalla contra un alma y contra un cuerpo que están inclinados al pecado. Es la batalla contra una mente y un corazón que son o se creen autónomos, que son egocéntricos y que creen que pueden solos. En realidad no pueden solos. Separados de Cristo nada podemos hacer. Si nosotros no estamos alerta, esa carne que pelea directamente contra nuestro espíritu, por eso decimos que es una guerra canalla, la carne es canalla, porque ¿quién va a pelear contra un miembro de su misma familia? Nadie, ¿no? Tiene que ser uno muy canalla, tiene que ser uno muy Caín en el Antiguo Testamento o tiene que ser uno muy Judas en el Nuevo Testamento. Pues la carne es un Judas Caín, para que nos entendamos. Ya sea que usted llame al alma Judas y al cuerpo Caín, o al alma Caín y al cuerpo Judas, eso es un Judas Caín completo. Caín mató a su propio hermano.
Judas traicionó a su propio maestro, es decir, Caín traicionó a su propio hermano de sangre y Judas traicionó a su propio hermano espiritual, a su propio hermano en Cristo, es decir, es más, a su propio redentor lo traicionó. Y así es la carne. Nosotros estamos conformados, según lo que señala la Biblia, por espíritu, alma y cuerpo. Se supone que estos tres tienen que actuar de forma unánime para el bienestar del ser. Es decir, espíritu, alma y cuerpo deben actuar todo lo que hacen para el bienestar de todo el conjunto, espíritu, alma y cuerpo que conforma el ser humano. Pero no es así. A partir de la caída, alma y cuerpo luchan para destruirse a sí mismos. Y en el momento del nuevo nacimiento, recuerde usted que antes estábamos muertos en delitos y pecados, a partir del nuevo nacimiento, pues a partir de ese momento, mi estimado hermano, un espíritu nuevo viene a vivir dentro de nosotros, que no es el Espíritu Santo, no es el que se menciona ahí. El Espíritu Santo viene después de que el Señor crea en nosotros un espíritu nuevo. Ya caímos como 3 veces ahí, no volvemos a caer en ese error de interpretación. A partir de ese momento, como es un espíritu nuevo, es nuevo y tiene comunión con el Espíritu de Dios y quiere hacer las cosas bien, correctamente, pues es obvio que el objetivo militar de la carne es ese espíritu nuevo. ¿Qué quiere hacer la carne con el espíritu nuevo? Darle de baja. ¿Lo puede matar? No. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo puede anular completamente. Lo puede inutilizar completamente. No lo puede matar, pero lo puede noquear. Un golpe en el cuadrilátero. Lo mandó a la lona. ¿Lo mató? No lo mató. Sigue respirando. Tiene signos vitales. Pero lo noqueó. Eso es lo que quiere o lo que puede llegar a hacer la carne con el espíritu. Noquearlo, anularlo, inutilizarlo, impedirle el movimiento. De modo que ese espíritu queda lastimosamente allá en la esquina, en la silla, recibiendo primeros auxilios, nada que reacciona, y mientras que está en ese estado lamentable, siendo con todo el espíritu de una persona que ha nacido de nuevo y teniendo comunión con el Espíritu de Dios, pero como le dio lugar a la carne, así como no se le puede dar lugar al diablo, no se le puede dar lugar a la carne. La carne es traicionera. La carne es más traicionera que el mismo diablo. La Biblia misma lo dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, y engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uy, ¿cómo así? Pues la Biblia dice que el diablo es engañoso. Sí, pero hay alguien que es más engañoso que el mismo diablo, y es mi propio corazón, que está en mi propia alma, que está en mi propia carne. Para discernir esos engaños, pues yo tengo que tener una buena espiritualidad. O sea, mi espíritu tiene que estar en óptimas condiciones. Si no está en óptimas condiciones, lamentablemente llegamos al estado de Isaías capítulo 29, versículo 24. Búsquelo conmigo, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 24. Me avisa cuando ya, recuerde que estamos en un discipulado, recuerde que es jueves, recuerde que lo más rico es habitar los hermanos juntos en armonía, como lo dice el Salmo. Así que la participación, pues es muy chévere. No sé por qué algunos evaden la participación. Usted me hace el favor y me avisa cuando ya esté ahí y participemos todos y tengamos un rato bien chévere en la presencia de Dios y en la comunión con el texto sagrado. Isaías capítulo 29, versículo 24 dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. La primera frase: los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Extraviados de qué? De espíritu. ¿Un espíritu extraviado? Sí. Regáleme algún sinónimo de extraviado. Hágame el favor. Me extravié. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez he extraviado? Yo creo que muchas veces. A mí me pasa siempre. Es que yo me bajo de la cama y ya me pierdo, ¿no? Yo no tengo esa inteligencia de ubicación no. Yo no tengo esa inteligencia geográfica o no la tengo. Entonces yo me bajo de la cama y quedo perdido ya. Entonces yo me extravío muchas veces. Pero sinónimos de extraviar. Que no se ha perdido, porque
la utilizamos mucho, que no se ha perdido, que no se ha perdido. Entonces, extraviado, bueno, perdido, listo Mario, desubicado, excelente. Entonces, un espíritu extraviado, un espíritu perdido, un espíritu desubicado, leo lo que no diga perdido, un espíritu descarriado, muy bien. Un espíritu desubicado, ya lo había utilizado Mario, gracias Estefanía. Un espíritu desorientado, muy bien. Un espíritu desubicado, bueno, ya lo habían utilizado también arriba. Un espíritu que no se halla. Un espíritu confundido, todo eso sirve. ¿Algo más? Porque es que tenemos 17 personas, bueno, me excluyo yo, 16 personas conectadas. Y mire, 17 de 33, qué lamentable, ¿no? Que se comprometieron 33 personas con este curso y, pues mire, tenemos la mitad. Ah, pero es la mitad, ¿no? Pero ¿y el resto del compromiso? Bueno, a eso vamos con lo de Romano, ¿no? Pero bueno, esos sinónimos no sirven. Los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, lo cual quiere decir que puede uno llegar a ese momento, puede uno llegar a ese plano, a esa condición en la cual el espíritu de uno se encuentra extraviado. O sea, el espíritu de uno se encuentra perdido. O sea, el espíritu de uno se encuentra desubicado. O sea, el espíritu de uno se encuentra como descarriado. El espíritu de uno se encuentra como desorientado, como que no se halla, como confundido, como que no sabe para dónde coger. Y es el espíritu de uno. Obvio, estamos en antropología. Entonces, ¿de qué espíritu estamos hablando? Si estamos en antropología, ¿de qué espíritu estamos hablando? ¿Cuál es el espíritu que se puede confundir, que se puede extraviar, que se puede perder, que se puede desubicar? Es el espíritu. Muy bien, el mío, muy bien, excelente Marta Poveda, muy bien Juan Esteban, pues el espíritu humano, el espíritu humano, humano. Muy bien, gloria al Señor, que ninguno escribió el Espíritu Santo. Imagina el Espíritu Santo extraviado, imagínense al Espíritu Santo perdido, imagina al Espíritu Santo desubicado, cosas que nunca jamás ocurrirán, pero que muchas veces uno por el afán, por no pensar, por no razonar, escribe esas barbaridades. Estamos hablando del espíritu nuestro, el espíritu humano, mi espíritu. Mi espíritu puede en algún momento extraviarse, perderse. Ahora, extraviarse, pero extraviarse ¿cómo así? Si de todas maneras conserva su lugar, o sea, él vive dentro de mí, él vive dentro de mi cuerpo, él vive dentro de mi ser. ¿Extraviarse en qué sentido? ¿Se sale y se va? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Extraviarse en qué sentido? Se sale de mi cuerpo y se monta como en un viaje astral por el universo y por las galaxias y se va y se pierde y se desubica y no encuentra y no haya dónde o no encuentra lugar. No, no está hablando de eso. Un espíritu extraviado no se refiere a un cambio de punto geográfico, sigue viviendo dentro de nosotros. No se refiere a un cambio de hogar o de casa o de morada. Sigue viviendo dentro de mí. Pero viviendo dentro de mí se extravió. Viviendo dentro de mí se perdió. ¿Se perdió de qué? Luego, ¿para dónde iba? Primero analicemos para dónde iba. El espíritu tiene una dirección, tiene una inclinación. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su inclinación? Esto ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. ¿Cuál? Eso. La inclinación del espíritu humano son las cosas del Espíritu Santo. El espíritu humano tiene comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene comunión con el Espíritu de Dios. Todo lo del Espíritu de Dios tiene su origen en el espíritu humano. Ojo, todo lo del Espíritu de Dios tiene su origen en el espíritu humano. ¿Estamos o no estamos? El nuevo nacimiento ocurre en el espíritu humano. ¿Estamos o no estamos? El fruto del Espíritu se manifiesta en el Espíritu humano. ¿Estamos o no estamos? Los dones del Espíritu Santo se manifiestan en el Espíritu humano. ¿Estamos o no estamos? El conocimiento que viene por revelación, el discernimiento, la percepción, la intuición, ocurre en el Espíritu humano. ¿Estamos o no estamos? O sea que el laboratorio del Espíritu Santo se llama Espíritu humano. Si el laboratorio donde trabaja el Espíritu Santo se llama espíritu humano, mi espíritu humano tiene que estar en óptimas condiciones para que el Espíritu Santo pueda trabajar sin tropiezo. Eso lo sabe el diablo, eso lo sabe el mundo y eso lo sabe la maldinga carne. Por eso quiere estorbar, sabotear, impedir,
el trabajo del Espíritu Santo en el espíritu humano. ¿Cómo lo hace? Logrando que de alguna manera el espíritu humano se extravíe, es decir, que pierda el norte, que pierda la brújula, que pierda la dirección. ¿Cómo queda? Extraviado. ¿Cómo queda? Desubicado. Ahora, ¿eso ocurre cuándo? Lo vimos hace 8 días. Una cosa es estar lleno del espíritu. Eso ocurre desde el espíritu humano. Y otra cosa es estar lleno del diablo, como le dijo Pedro a Aquilas, a Priscila. ¿Cierto? Ananías y Zafira, perdón. Estar lleno del diablo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, así como el Espíritu Santo llena el espíritu, note, el diablo entonces llena la carne. ¿De qué la llena? Inmediatamente uno va a decir, de pecado. No, pero no la llena directamente de pecado. ¿Se acuerda que hace 8 días lo dijimos? La llena directamente ¿desde qué? Indirectamente se comienza a llenar de pecado. Pero directamente Eso, Pedro Felipe, muy bien. Muy buena tarde, Pedro Felipe. Un saludito para todos allá en su casa. La comienza a llenar ¿de qué? De semillas. De semillas, sí, semillas. Semillas diabólicas. Semillas que son pensamientos, semillas que son sentimientos, semillas que son conductas, semillas que son palabras, semillas que son un cambio en el comportamiento. Lo vimos hace 8 días. Hablamos exactamente nosotros de pensamientos, hablamos de sentimientos, hablamos de palabras, hablamos de conductas, hablamos de la transformación ya de un comportamiento. ¿Se acuerdan? Porque eso fue lo primero que el diablo le sembró a Ananías y Zafira. Le sembró pensamientos que se convirtieron en sentimientos, que se convirtieron en palabras, que se convirtieron en conductas, en hábitos. Y a lo último les cambió completamente el comportamiento y terminaron por no cumplir, incumplir lo que le habían prometido al mismo Espíritu de Dios. Qué tenaz y qué lamentable, pero fue así. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues la muerte. Acuérdense que los dos murieron en la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Su historia está en Hechos, capítulo 5. ¿De qué manera el espíritu se extravía? El espíritu se extravía cuando deja de llenarse del Espíritu de Dios y la carne se comienza a llenar del diablo. Y lo aclaré hace 8 días. Por si alguno todavía está diciendo, no, pero yo no me puedo llenar del diablo porque yo no puedo ser poseído por el diablo. Yo no estoy hablando de posesión demoníaca. Yo no estoy hablando de que un espíritu entre y viva allá en su interior. No, no estoy hablando de eso. Lo repetí aclarándolo como 10 veces hace 8 días. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que el diablo hace desde afuerita. Y cómo lanza su basura a mi cabeza, a mi corazón, a mi boca, a mi voluntad, a mi conducta, a mi comportamiento. Y termino yo lleno del diablo, pero no necesariamente poseído por el diablo. Al terminar yo lleno del diablo, no necesariamente poseído por el diablo, la carne toma fuerza. Y al la carne tomar fuerza, la carne comienza a golpear el espíritu. Más fuerza en la carne, otro golpe al espíritu. Más fuerza en la carne, el espíritu de tanto golpe va quedando confundido. El espíritu de tanto golpe, porque si la carne se comienza a fortalecer, el espíritu se comienza a debilitar. Entonces, de tanto golpe, ¿cómo va quedando el espíritu? Va quedando perdido, va quedando confundido, va quedando extraviado, de tal manera que queda completamente anulado. No muerto, no lo puede matar, pero sí queda completamente anulado, inutilizado, bueno para nada, está ahí, pero no sirve. Está ahí, pero no sirve. La que ha tomado el control nuevamente en esa batalla, en esa lucha, ha sido la que nunca debe tener el control. La carne. Si la carne toma el control es un peligro. Dígame si no. Estoy hablando de su carne. Si su carne toma el control, toma el timón, toma el mando de su vida, eso es un peligro. ¿Es o no es? A ver quién quiere participar aquí. A ver quién quiere unirse al combo aquí participativo. ¿Es o no es un peligro? Usted conoce lo que, a donde su carne lo arrastra, ¿sí? Usted sabe hasta dónde su carne lo jalonea. Usted sabe en términos de vicios, en términos de mañas, en términos de pecados, en términos de inclinaciones, en términos de depravaciones, hasta dónde la carne es capaz de
arrastrarnos. Lo sabemos. Es un total peligro. Me alegra esas respuestas. Como por ejemplo, estaremos perdidos. O la respuesta de Pedro Felipe, es terrible el peligro. Pero por supuesto, concuerdo con Pedro Felipe, es terrible el peligro. Demasiado peligroso porque conoce nuestras debilidades. Claro que sí. Claro que sí. El diablo me conoce, pero hay alguien que me conoce más que el mismo diablo. La carne. Esa nació conmigo, ni siquiera nació conmigo, fue engendrada conmigo en el vientre de mi mamá. Fue engendrada conmigo. Por eso la escritura dice claramente que el ser humano es impío desde la matriz. Uy, impío desde la matriz. No me diga eso. Impío desde la matriz. Ahora no dice pecador desde la matriz, porque dirá, pero es que ese angelito, si está en el vientre de la mamá, acaba de nacer, ¿qué pecado va a tener? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice algo más terrible. Algo más terrible que el término pecador es el término impío. Pecador es el que practica el pecado. Usted dirá, ese bebé 9 meses en el vientre de su mamá, tiene unos mesecitos, ni siquiera camina, ni siquiera gatea, ni siquiera habla, ¿qué pecador va a ser? Tiene toda la razón. Pues no habían aún nacido, ni habían aún, eso lo dice Romanos capítulo 9, ya ahorita vamos a ir para allá, pero la Biblia no lo llama pecador desde el vientre, la Biblia lo llama impío desde el vientre, que es peor. Algo peor que lo llamen a uno pecador es que lo llamen a un impío. Impío quiere decir que tiene una naturaleza pecaminosa, que tiene una naturaleza rebelde contra Dios, que tiene una naturaleza que no se somete a Dios. Eso significa el término impío. Ahora, si viene desde la matriz con una naturaleza que no se somete a Dios, tarde que temprano, a partir del nacimiento, tarde que temprano comenzará ¿a qué? Obvio, la trae desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento en que se comienza a formar en el vientre, y terminará llegando al acto como tal, o sea, terminará haciendo ¿qué? El niño, el bebé, el angelito, tan lindo, pero ¿terminará qué? Terminará pecando. Ahí donde usted se da cuenta, y hablemos claro, hablemos directo, porque es mejor la verdad es la que a uno le hace libre. La Biblia enseña claramente, que no hay ni uno justo, ni uno bueno, ni uno que entienda. Nadie. Y no dice, no hay ni uno justo, ni uno bueno, ni uno que entienda, con excepción de los niños. No, ni los niños, ni los bebés. Porque ya traen la carga. ¿La carga cuál? La carga negativa, la carga de impiedad, la carga de naturaleza pecaminosa, es decir, la carga de carne en su vida. ¿Y eso cómo lo trae? ¿Pero de dónde lo sacaron? Pues ¿de dónde lo sacaron? Por herencia. Eso es pura herencia. ¿Eso viaja en dónde? Eso ya lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Responda, por favor. ¿Cómo es que lo hereda? ¿Eso viaja en qué? Eso viaja en los genes, muy bien. Eso viaja en el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso? Pues eso viaja en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Ay, eso es genético. La Biblia dice claramente, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, a todos. ¿Pero por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Pero por qué todos pecaron? Porque todos somos hijos de Adán, todos somos hijos de Eva. Y al caer Adán y Eva, cuando se habla de la caída, estamos hablando de una caída en todo sentido, incluyendo una caída genética. Ellos no tuvieron hijos dentro del huerto del Edén antes de la caída. Si hubieran tenido un hijo en el huerto del Edén antes de la caída, ese hijo sería santo. Pero no, ellos no tuvieron hijos dentro del huerto del Edén antes de la caída. Ellos tuvieron hijos después de la caída por fuera del huerto del Edén. A partir de ahí, todos los hijos de Adán y Eva nacimos chuecos, no nacimos. Somos desde la formación en el vientre de la mamá, desde que somos fetos, desde que el óvulo viene, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ahí
ya estamos chuecos, ya estamos torcidos. Demuéstremelo, claro, yo se lo demuestro. El primer hijo de Adán y Eva, llamado Caín, ¿qué tan chueco estaba? El primer hijo de Adán y Eva, llamado Caín, ¿qué tan torcido genéticamente estaba? El primer hijo de Adán y Eva, llamado Caín, ¿qué tan torcido en su naturaleza se encontraba? Respóndame usted, por favor. Requetorcido, dice la hermanita Marta León. Asesino, esa es la palabra, muy bien. Asesino, dice Hilda, totalmente, totalmente torcido. Asesino. El primer asesino de la historia fue el primer hijo de Adán y Eva, lo cual demuestra la caída genética de Adán y Eva que pasó por el ADN a cada uno de sus hijos, a Caín, a Abel, a Set, y nosotros todos somos hijos de Adán y Eva. Y sus hijos son hijos de Adán y Eva. Y sus nietos son nietos de Adán y Eva. Y sus bisnietos serán bisnietos de Adán y Eva. Todos pertenecemos al mismo tronco, al mismo árbol genealógico. Venimos de la misma familia. ¡Qué belleza de familia! Eso porque es que hay muchos que se las dan de que yo pertenezco a una buena familia y que mi familia no es chusma como la suya. Nosotros venimos de la misma familia. Y es una familia chusma, chusma. Es Adán y Eva, caídos, totalmente depravados genéticamente. Heredamos su ADN. ¿Desde cuánto usted la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo viniera? La necesidad de que el Verbo se hiciera carne. La necesidad de que el Espíritu de Dios engendrara en el vientre de María al Santo Hijo de Dios y viniera a hacer esa obra. Ningún ser humano nunca jamás lo hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de familiares de Adán y Eva, o sea, igual de torcidos. Eso somos nosotros, ahí como para que dejemos de jactarnos y dejemos de enorgullecernos un poquitico de lo que realmente nosotros no somos y de lo que realmente nosotros no tenemos. Entonces imagínense que así termina, devolviéndome yo, así termina ese espíritu después de la paliza que el alma le pega, cuando uno permite robustecer o cuando uno permite fortalecer esa carne. En realidad lo que tiene que estar fuerte siempre en nuestra vida es el espíritu. Y en esa lucha estamos nosotros. Y esa lucha es diaria. Y esa lucha es la que nos hace clamar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Esa lucha es la que nos hace clamar, ven Señor Jesús. Esa lucha es la que nos harta, nos cansa, nos fastidia la estadía aquí. Esa lucha es la que hace que uno diga, yo ya no quiero más esto. Yo ya no quiero estar más aquí. Yo ya no quiero estar más en este mundo. Yo ya no quiero estar más en este cuerpo. Yo ya quiero que el Señor venga. Yo ya quiero que el Señor me dé un cuerpo glorificado. Si alguno dice, pero ¿por qué se quiere ir si esto aquí es tan bonito? Usted no es cristiano, usted no es creyente, porque no tiene esa lucha adentro. El impío no tiene esa lucha adentro. Es el cristiano el que tiene la lucha adentro. El impío no tiene la lucha adentro. ¿Por qué? Porque no tiene un espíritu nuevo, no ha nacido de nuevo, no es salvo. El cristiano sí tiene esa lucha adentro. ¿Quién tiene esa lucha interna? Responda conmigo. Si se queda callado y no participa, yo entenderé. Pero responda, ¿quién tiene esa lucha interna? Bien, ok, ¿quién? Pero sí, pero tiene que decir como presente, o sea, yo, muy bien, sí, sí, claro, yo la tengo. ¿Cada cuánto la tiene? ¿Cada 8 días, cada 15, cada 20, cada mes, cada 2 meses? Eso es bimestre, trimestral, cada 4 meses, semestral, cada año bisiesto. Todos los días, cada minuto, cada rato esa lucha. O sea que diariamente uno tiene que estarse llenando del espíritu. ¿Sí? Para que el espíritu esté fuerte y la carne esté débil. Porque si uno no se llena del espíritu, o sea, usted desatienda esto, ¿sí? No despabile y verá que la carne se fortalece, le hace un combo, ping, 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 y quedó el espíritu, como dice Isaías 29:24, extraviado, perdió, como en las caricaturas, viendo aquí estrellitas y pajaritos volando alrededor, así. ¿Alguna vez se ha sentido así? Venía bien, avivado, despierto, fortalecido, en fe, una cosa impresionante. Y de repente no sé qué pasó. Y usted dice, ¿pero qué fue lo que pasó?
¿Se le apareció el diablo con cachos y cola? No. Pero de repente quedó en la lona, espiritualmente en la lona, la carne tomó la fuerza y usted dice, ya no quiero nada, estoy desmotivado, estoy cansado, estoy aburrido, yo como que mejor para atrás. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es exactamente lo que estamos aquí describiendo. Exactamente. ¿Para justificar? No, para justificar no. O sea, ninguno se puede justificar y ninguno se puede esconder detrás de esto. Yo se lo repito otra vez. Ninguno se puede justificar y ninguno se puede esconder detrás de esto. Lo repito por tercera vez. Ninguno se puede justificar y ninguno se puede esconder detrás de esto. ¿Por qué? Porque darle poder a la carne es pecado. Darle fuerza a la carne es pecado. Ninguno puede decir, es que esa carne, no, es que esa carne está molestando porque yo la dejo. Es que esa carne se fortaleció porque yo la dejé. Es que esa carne la está montando porque yo la dejo. Y en eso consiste el gran pecado del espíritu humano. En eso consiste el gran pecado del espíritu humano. ¿Que el espíritu es sin pecado? No, el espíritu no es sin pecado. Hay pecados que son del espíritu. Y el pecado principal del espíritu es dejar que la carne tome el control, cuando él es quien tiene que llevar siempre la batuta. Siempre debe tener las manos sobre el timón y nunca distraerse de eso. Bien, la voluntad del Señor es que nuestro espíritu siempre sea un espíritu. Algunos ejemplos rápidos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí le va a tocar ser muy rápido. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Aquí en esta parte hay que meter el cambio y métale el pedal al fondo. O sea, hay que agilizar un poquito, ¿sí? Toda predicación tiene como esas velocidades. Entonces, lento, más rápido, después aceleramos, desaceleramos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esa frase, espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el espíritu de mansedumbre. ¿Cómo así? La voluntad de Dios es que mi espíritu sea manso. Esa es la voluntad de Dios. Que mi espíritu sea manso. ¿Cómo así manso? Responda, por favor. Que nosotros ya hemos estudiado varias veces lo que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre. Fe, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? A la luz de la Sagrada Escritura. Mansedumbre. Responda, por favor, gracias, pero solamente hay 3 personas. De 17 conectadas no la aceptamos. Responda, por favor. Mansedumbre. 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 No, no, no. No, mansedumbre no tiene que ver con nada de lo que usted está escribiendo. De pronto con alguna que otra cosa, pero no tiene que ver con nada de eso. No, no. ¿Alguno entiende que mansedumbre es ser humilde? No, no, no. Tiene que ver, pero no. Y no tiene que ver con moderar la ira, y no tiene que ver con no iracundo, y no tiene que ver con noble, y no tiene que ver con nada de eso. Por eso es que allá afuera en lo secular dice manso, pero no menso, porque es que siempre relacionan la mansedumbre con el dejarse, ¿sí? Con bajar la cabeza, ¿sí? Como con el aguantar. Pero mansedumbre no es aguantar. No, no tiene que ver ni siquiera con vivir en paz, no tiene que ver con ser sencillo, no tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. Y me extraña porque es que esto ya nosotros lo habíamos estudiado cuando estudiamos el fruto del Espíritu Santo. Busque conmigo Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Santiago 1, 21. Me avisa, por favor.
Solamente tiene que escribir ya. Santiago 1:21. Usted me dice ya y yo arranco la lectura. Ya lo tengo. No. Mire, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es mansedumbre? Es fruto del Espíritu. ¿O qué es que la mansedumbre es fruto del Espíritu? Entonces, mire, yo examino algunas respuestas y hay muchos impíos que dicen que viven en paz, hay muchos impíos que usted los ve y viven como tranquilos, hay muchos impíos que son como sencillos, hay muchos impíos que son como humildes, hay muchos impíos que son como calmados, extremadamente calmados, como que relajados. Hay muchos impíos que controlan la ira muy bien, de verdad. Y usted dice, es un impío y de verdad como que nunca se exalta por nada, nunca se pone bravo por nada. Entonces, si esas conductas pueden estar en los impíos, quiere decir que no son el fruto del Espíritu Santo, porque en ellos no está el Espíritu Santo. Mansedumbre, según lo que enseña Santiago 1:21, es la capacidad de recibir el implante de la palabra de Dios. O la capacidad de dejarse implantar la palabra de Dios. Impresionante que aparece el término recibir. Porque es que ese pecado está también entre nosotros los cristianos. Escuchamos la palabra, pero nos rebelamos contra la palabra. La palabra no solamente hay que escucharla, no solamente hay que almacenarla, también hay que recibirla. Recibirla es decir, esa palabra por dura que sea, esa palabra por confrontadora que sea, esa palabra por tenaz que sea, esa palabra por encaradora que sea, es para mí. ¿Qué hago? Yo la tengo que recibir, esa palabra es para mí. La mansedumbre me da la capacidad de no hacerme el loco, el tonto, el bobo, cuando me están exponiendo la palabra y la palabra es para mí. De pronto en una explicación como estas, una parte de la clase no sea para todo el mundo, pero esa parte de la clase es para alguien en específico. Se requiere que ese alguien en específico reciba la palabra y si la está recibiendo y la está recibiendo de buena gana, eso se llama en la Biblia mansedumbre. Eso se llama mansedumbre, que pertenece al fruto del Espíritu Santo. Es más, a la tercera división del fruto del Espíritu Santo, que es fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. La fe o fidelidad tiene que ver con estudiar profundamente la palabra de Dios porque es fidelidad a la palabra. La mansedumbre tiene que ver con recibirla. Eso es para mí, no es para nadie más. No sé si sea esto para Marta Penagos, no sé si sea para Mario. Yo no sé si esto sea para Juan Esteban, no sé si esto sea para Estefanía, no lo sé. Lo que sé es que eso es para mí, esa palabra fue para mí. No solamente la palabra que habla de bendición, de éxito, de progreso y de proyecto, sino también la palabra que habla de pecado, de arrepentimiento, de que eso no lo puedo hacer. La persona que tiene mansedumbre dice, esa palabra es para mí. Y la templanza, pues tiene que ver con la palabra que ya aprendí en la fe o fidelidad, que ya recibí en la mansedumbre, ahora la templanza me lleva ¿a qué? Fácil, desemboca todo ahí. ¿Qué es templanza? La templanza me lleva ¿a qué? Templanza, templanza, una palabra que es para mí. La venía estudiando desde la fe o fidelidad, se clavó en mi ser con la mansedumbre y ahora ¿qué tengo que hacer? No solamente decir esa palabra es para mí, sino ahora lo que yo tengo que hacer es con la templanza sirve para eso, la templanza me tiempla y me lleva ¿a qué? No, el reconocer es en la mansedumbre. La templanza me tiempla y me lleva ¿a qué? Muy bien, Juan Esteban, pues a aplicar, a practicar, a cambiar, a transformar. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces alguien escucha una predicación sobre la fornicación. Está escuchando la palabra, fe o fidelidad. Ahora la está recibiendo. Dice, yo no me puedo hacer el loco, esa palabra es para mí. Yo soy un fornicario, estoy en fornicación. Ella no es mi esposa, él no es mi esposo. Somos compañeros de lecho amancillado. O sea, somos compañeros de pecado.
Somos compañeros de iniquidad. Eso es lo que somos. No la puedo presentar como esposa ni como esposo. No la puedo presentar ni como marido ni como mujer. Somos compañeros de pecado. Nos amancillamos nosotros en un lecho, como dice la carta a los hebreos. Duro, duro, pero esa es la Biblia. La mansedumbre me lleva a mí a escuchar, no a hacerme loco. No que cuando se comienza a hablar de fornicación, entonces me voy a poner la olleta. No, porque le faltaría fe o fidelidad. A continuación, la mansedumbre que lo lleva a decir: esa palabra es para mí, eso es para mí. Yo soy el fornicario de ese sermón. Yo soy el fornicario de esa enseñanza, de esa explicación. Y a continuación viene la templanza. La templanza lo tiempla y lo lleva a tomar una decisión. No más con esto. Se cortó, se acabó todo esto. Se acabó todo esto. Se acabó. Entonces, mire, fe o fidelidad me lleva a conocer. Mansedumbre me lleva a recibir, a aceptar, a apropiarme, a ponerme eso. Y la templanza me lleva a cambiar completamente. Eso es parte de lo que se debe explicar cuando uno habla del fruto del Espíritu Santo. O sea que la mansedumbre no tiene que ver con uno ser como medio tonto, como medio turuleto, como medio pendejo, como que todo el mundo le pasa por encima. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Y tiene que ver es con qué, porque en ese caso hay mucho impío que se deja, que todo el mundo lo pisotea, que nunca dice nada, que es muy decentico, nunca ha dicho una grosería, y usted dice: pero ¿cómo este tiene el fruto del Espíritu? No tiene el fruto del Espíritu porque no tiene al Espíritu. Entonces, ¿cómo tiene mansedumbre? No, mi Señor, es que eso no es mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad de asumir que esa palabra es para mí. Eso es mansedumbre, porque el fruto del Espíritu tiene que ver con el Espíritu, tiene que ver es con Dios. Regresando a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira el viaje que nos tocó hacer, ¿sí? Para explicar lo que es mansedumbre. Volvemos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y Gálatas 6:1, en la frase clave, dice: espíritu de mansedumbre. Dios quiere que yo tenga un espíritu de mansedumbre, o sea, que mi espíritu sea manso. O sea, Dios quiere que mi espíritu, ¿qué? Ya no nos podemos equivocar, ¿sí o no? O sea, Dios quiere que mi espíritu, ¿qué? ¿Haga qué? Siga, muy bien, Germán. Esa la aceptamos. Que sea receptivo, porque es de recibir. Que sea receptivo a la palabra. Genial, Germán. A ver qué otras respuestas. La que no tenga que ver inmediatamente, aceptar. Muy bien, Mario, tiene que ver. Recibir. Muy bien, Liliana, tiene que ver. Lo aprendimos muy bien. Excelente. 6 personas más escribiendo. Escriba. No importa que termine. Hacer, no. El hacer ya tiene que ver es con la templanza. Que la palabra sea plantada, muy bien plantada. Que reciba, muy bien. Que reconozca la exhortación. Bueno, no lo sé qué exportación, pero creo que es exhortación, ¿cierto? Es broma. Que reconozca la exhortación. Si la palabra es para mí, pues para mí. Ya, me la pongo, la asumo. Fui confrontado con la palabra. Eso es mansedumbre. Pero eso se logra ¿desde dónde? Se logra desde el alma. ¿Qué dice usted? El alma mansa. ¿Sí? ¿Tengo un alma mansa? La mansedumbre de mi alma. La mansedumbre de mi cuerpo. Dígame, ¿qué tan mansa es su alma? Dígame, ¿qué tanta mansedumbre hay en su alma? Ya entendiendo lo que es mansedumbre, dígame qué tanta mansedumbre hay en su alma. Su alma tiene la capacidad de decir: esa palabra es para mí, yo como alma, yo como carne, yo voy a cambiar. No, el alma dice: esa palabra no es para mí, yo no creo eso es de locos, eso está escrito por hombres, ¿sí? Todo el mundo peca y el alma siempre va a buscar una excusa para seguir pecando. Entonces el alma no tiene mansedumbre. La mansedumbre, ¿dónde está? La mansedumbre, ¿dónde vive? La mansedumbre vive es en el espíritu, colocado por el Espíritu Santo en mi espíritu. Y Dios quiere que yo tenga un espíritu manso, un espíritu que diga: esa palabra es para mí, me apropio, ya es mía, se acabó el tema, eso es mío, me lo pongo, me apropio. Espíritu manso. Muy bien. Muy bien. Cuando el alma le pega al espíritu, el espíritu ya no es manso, el espíritu es menso, porque queda extraviado, ya lo vimos, ¿no? Ahora, Dios también quiere que Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Me avisa cuando ya, por favor?
Me avisa cuando ya, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, Dios quiere que yo sea ferviente en espíritu. El texto anterior dijo espíritu de mansedumbre. Ahora dice ferviente en espíritu. Dios quiere que yo tenga un espíritu ferviente o un espíritu fervoroso. ¿Qué significa eso de espíritu ferviente o espíritu fervoroso? Busque la definición ahí mismo en ese versículo. Porque dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces ahí, mínimo 3 características de un espíritu ferviente. Ahí en ese versículo, hay mínimo 3 características de un espíritu fervoroso. La primera, tiene que ver con diligencia. Muy bien, diligencia. La segunda, tiene que ver con cero pereza para las cosas de Dios. Y la tercera, tiene que ver con el servicio al Señor. Esto es un espíritu ferviente. Características de un espíritu ferviente, pues es diligente. Siguiente, no es perezoso. Siguiente, siempre está activo en el servicio al Señor. Ahora, como hemos explicado nosotros, la definición de la diligencia, el diligente es el que hace las cosas de 1, 2 y 3 maneras. Recuérdelo, por favor. El diligente hace las cosas así, así y así. Responda, por favor. Una de ellas es rápido. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Juan Esteban. El diligente hace las cosas ¿cuándo? Ya. Bien y rápido. Ese es un diligente. Ahora, ¿es diligente en cuanto a qué? Pues estamos hablando de la diligencia del Espíritu. El Espíritu tiene inclinación hacia el Espíritu de Dios. Su diligencia es hacia el Espíritu de Dios. El Espíritu, ¿cuándo quiere orar? Ya. ¿Cómo lo quiere hacer? Bien. ¿Y cómo lo quiere hacer? Rápido. No, hagámoslo de una vez. Cuando se habla de un voto con Dios o alguna cosa que tenga que ver con Dios, apartarse con Dios, un ayuno, qué sé yo, ¿cuándo lo quiere hacer? Ya. ¿Cómo lo quiere hacer? Bien. ¿Y cuándo quieren empezar? Lo más rápido posible. Hagámoslo, porque son las cosas de Dios. Requiere diligencia. Los cristianos muchas veces para esconder nuestra pereza decimos hay que esperar el tiempo del Señor, porque uno de los capítulos más tergiversados es el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, bajo el cielo, en esta tierra, en los hombres. Entonces de ahí nos agarramos para seguir acostados con el control remoto en la mano, porque decimos que como todo tiene su tiempo. Entonces yo no hago nada porque como todo tiene su tiempo, esperemos el tiempo del Señor. Esperemos el tiempo del Señor, se nos comienzan a caer los dientes. Esperemos el tiempo del Señor, más arrugas. Esperemos el tiempo del Señor, más canas. Esperemos el tiempo del Señor, menos cabello. Esperemos el tiempo del Señor, menos fuerza. Esperemos el tiempo del Señor, más achaques. Esperemos el tiempo del Señor, más citas en la EPS. Y ahí se me fue la vida esperando el tiempo del Señor. Pero la Biblia dice que hay que esperar el tiempo del Señor. ¿Dónde dice que hay que esperar el tiempo del Señor? Ahí dice que todo tiene su tiempo. Que el tiempo de Dios es perfecto. Donde dice que yo tengo que ponerme a esperar el tiempo. Es que es tergiversado. Y eso lo tergiversa no el diligente, el negligente. Para no hacer nada. ¿Por qué no ha ido a predicar? Estoy esperando el tiempo del Señor. ¿Por qué no se ha ordenado en la oración? Estoy esperando el tiempo del Señor. ¿Por qué no se congrega? Todo tiene su tiempo. Estoy esperando el tiempo del Señor. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no deja de pecar? Estoy esperando el tiempo del Señor. Ah, sí, cómo no. Lo van a enterrar y en la lápida se le va a poner la siguiente leyenda. Aquí yace uno que murió esperando el tiempo del Señor. Se puede poner, aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios quiere que mi espíritu no solamente sea manso, sino que Dios quiere que también mi espíritu sea ferviente. Dese cuenta, un espíritu manso que acepta la palabra de Dios y un espíritu ferviente. Siempre está activo sirviéndole al Señor. En Proverbio 17, 27, Proverbio capítulo 17, versículo 27. Búsquelo conmigo, por favor.
Proverbio capítulo 17, versículo 27. Me avisa cuando ya, por favor. En su lápida no van a poner eso, ¿cierto? Aquí yace el cuerpo de uno que murió esperando que llegara el tiempo del Señor. Y abajo postdata. Y el tiempo del Señor como que nunca le llegó. Versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Note, de espíritu prudente es el hombre entendido. O sea que la prudencia en el cristiano, la prudencia no es del alma. ¿Qué tan prudente es el alma? ¿Qué tan prudente es la carne? En cuanto a las cosas del Señor, ¿qué tan prudente es? Nada de prudencia, cero prudencia. La prudencia reside, es en el espíritu del hombre. ¿Quién la pone? El espíritu de Dios. De espíritu prudente. Dios quiere que yo sea prudente. ¿Qué es eso de prudencia? Demos un significado. A ver si le atinamos ese significado. ¿Qué es prudencia? Espíritu prudente. Todo relacionado con las cosas de Dios. Prudencia. ¿Qué es? ¿Qué entiende? Cinco personas escribiendo, 6 personas escribiendo. Muy bien. Deberían estar escribiendo 17 personas. Bien. Prudente. Prudente. Mira lo que dice. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Tiene que ver con las palabras. De espíritu prudente es el hombre entendido. Tiene que ver con entendimiento. Las palabras. Ahí, del versículo usted extrae. ¿Sí? Es el que piensa antes de hablar. El que piensa antes de hacer. El que planifica. El que planea antes de ejecutar. ¿O qué hombre de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Dice la Biblia. Si está calculando los gastos, tiene prudencia. Si no está calculando los gastos, es un imprudente. Y la Biblia habla del hombre sabio y el hombre insensato. En realidad es el hombre prudente y el hombre imprudente. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo supo que la casa se edificaba sobre la roca? Porque lo pensó antes. Y el otro, el imprudente, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Se le cayó la casa, se le hundió. Porque lo hizo así, porque no lo pensó. Y eso no quiere decir que el tipo estaba esperando el tiempo del Señor. Más bien el Señor estaba esperando que el tipo le echara lápiz al asunto. Le repito, eso no quiere decir que el que estaba construyendo una torre estaba esperando el tiempo del Señor para construir una torre. Sino que más bien Dios estaba esperando que el que quería construir una torre se sentara y calculara los gastos. O sea que se cuenta que no es el tiempo del Señor el que se espera, es el tiempo del individuo que tiene que calcular los gastos, el que se espera. Es el tiempo que se demora el individuo calculando correctamente con el Espíritu del Señor los gastos, los pormenores, las minucias, los riesgos, y le haga todo el análisis a un proyecto de la construcción de una torre. Si lo hace bien, no será imprudente. Si lo hace bien, será prudente. Si lo hace mal, será un imprudente. Si lo hace bien, será un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Si lo hace mal, será un insensato. Es el tiempo para pensar y luego actuar. ¿Por qué se demoró tanto? Estaba esperando el tiempo del Señor. No, lo que pasa es que yo soy como lentico para pensar. Soy lentico en los análisis que hacemos. Pero cuando la tengo clara, pues hay que ejecutar. Pero si estuviéramos esperando nosotros el tiempo del Señor, yo no llevaría más de 2 décadas ya predicando el Evangelio. Todavía estaría sentado en la banca de una iglesia, como la mayoría de cristianos, esperando el tiempo del Señor a ver Dios cuando me pone a predicar.
Yo entendí hace más de 2 décadas que Dios me dijo, usted no tiene que pensar si le toca o no le toca, lea la Biblia más bien. Y al leer la Biblia yo encontré que el Señor me dijo, vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura, al que se encuentre por ahí. Anuncia el evangelio, forme al que se deje formar y a ese instelo, es decir, muévalo, empújelo a que también predique. Si estuviera esperando el tiempo del Señor, no estaríamos haciendo obra donde estamos haciendo obra. Si estuviera esperando el tiempo del Señor, entre comillas, que es una tergiversación del texto bíblico, no estaríamos ya haciendo obra por allá en Ciudad Bolívar. Si estuviera esperando el tiempo del Señor, no estaríamos a la víspera de inaugurar una obra en otro departamento. Si estuviéramos esperando el tiempo del Señor, entonces yo tendría 44 años sentado en la banca de una iglesia, yendo los domingos, uno sí, otro no. Cuando se me da, cuando no se me da, y dando una que otra ofrenda ahí, esperando el tiempo del Señor, y la gente diciéndome, oiga, ¿usted cuándo le va a servir al Señor? Sí, estoy esperando el tiempo del Señor, estoy esperando el tiempo del Señor ya con esta viejera. No, 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 yo antes, Dios mío, cuánto me duele en el alma no haber creído, entendido en este mensaje antes, no haber nacido en una cuna cristiana, haberle dado no solamente parte de mi juventud, que ni siquiera pude darle mi adolescencia, pero me hubiese gustado darle a mi Señor mi niñez, me hubiese gustado darle a mi Señor mi adolescencia, claro que sí, me hubiera evitado tantos dolores de cabeza en mi adolescencia. El Señor me libró de la muerte, el que no sabe. El Señor me libró de un momento en donde yo tenía un revólver puesto en la nuca. Así de buena persona era yo, gobernado por la carne, gobernado por el diablo. Ese día fue el momento de mi conversión a sangre y fuego. Eso fue un camino de Damasco en mi vida. Porque es que hay algunos personajes que como yo, por el carácter, no nos convertimos en iglesias cristianas, nos convertimos allá afuera, en un riesgo terrible. El Señor nos salva y nos libra de la muerte. Así pasó conmigo. Algún día le contaré la historia. Es que yo no hablo de mí, nunca hablo de mí. Pero aquí en este momento hablo un poquitico de mí para que usted se dé cuenta del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento yo conocí a Cristo en la calle. Y a partir de allá yo comencé a leer la Biblia y entendí que era lo que Dios quería que yo hiciera. Y después de eso sí vino el proceso de incorporarme a una iglesia buscando a ver que me pusieran a hacer algo. Y en las iglesias, lastimosamente, ya todo está tan monopolizado que para que a usted lo dejen hacer algo, pues usted llega con conocimiento y lo van a sentar 5 años, 6 años, 7 años en un proceso a esperar el tiempo del Señor, dicen los predicadores. Pero yo entendí que no hay tiempo que perder. Mire, se me han pasado más de 2 décadas, no sé en qué momento. Eso fue un abrir y un cerrar de ojos. Me ha pasado de todo, pero ya digo, Dios mío, eso quiere decir que voy ya rumbo a los 50. Me faltan 6 años. Alguno dirá, no sea trágico, le faltan 6 años. 6 años se pasan muy rápido. Yo ya estoy montado en los 50. Y 16 años y yo estoy por ahí en los 60. 26 años y yo estoy por ahí en los 70. Dios mío, yo le tengo que dar lo que me quede de fuerza, energía, memoria, cabeza, actitud, aptitud. Lo que me quede en mí, se lo tengo que dar a mi Señor. Y antes, Señor, perdóname por no haberte dado mi adolescencia y por no haberte dado mi niñez, Señor. Gracias, Señor Dios, porque nunca me he puesto a esperar tu tiempo, porque es que eso no existe. Gracias, Señor Santísimo, porque yo no soy el que tengo paciencia contigo, sino tú eres el que tienes paciencia conmigo. Yo no soy el que me siento a esperar, Señor Dios, a ver si tú haces o no haces. Tú ya hiciste, dijiste en la cruz del Calvario, consumado es. Eres tú, Señor, el que tienes paciencia conmigo, no queriendo que ninguno perezca, y tienes paciencia en medio de mi lentitud, en medio de mi debilidad, en medio de mi falta de fuerza, esperando que yo me active y pegue nuevamente el arranconazo en tu obra, Señor. Gracias, siempre has estado ahí, mi Dios. He entendido que el bien y la misericordia me siguen, pero que me siguen cuando yo camino, no cuando me quedo quieto. Gracias, Señor Dios, porque no me has dejado quedarme quieto. Y tu bien y tu misericordia me han seguido durante todos estos años. Soy fiel testigo de más de 2 décadas de bien y de misericordia, Señor Santísimo. Soy fiel testigo de que tu gracia es poderosa, de que tú eres bueno en gran manera, de que tu misericordia no tiene fin, Señor. Y de que la labor realmente es allá en la calle. La labor realmente no es como se jactan algunos predicadores que dicen, en mi reunión tengo 100, tengo 200, tengo 300. Eso es pura basura. La tarea realmente, mi Dios, es llevar el evangelio a toda criatura donde las criaturas se encuentren.
Sobre los montes, sobre los collados, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y de dónde vienen esos que anuncian la paz? De todos lados vienen. Sus pies están callosos, sus pies están sudorosos, sus pies están maltratados, pero sus pies son hermosos, porque sus pies movilizan todo un cuerpo que va a un lugar y en el espíritu predica el evangelio. Te doy infinitas gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque en fotos yo puedo ver el paso del tiempo. Gracias, mi Dios, porque en fotos yo puedo ver el deterioro físico. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero en mis fotos al mismo tiempo yo puedo ver tu fidelidad y tu misericordia sobre esta vida. No en la casa, esperando, Señor, un tiempo que nunca va a llegar, sino más bien moviéndome, Señor. Moviéndome muchas veces sin sentir nada, sin oír nada, sin ver nada, perdiendo toda percepción, muchas veces hasta perdido en el espíritu, pero moviéndome. Y tú nunca me has dejado solo, nunca me has dejado tirado, nunca me has dejado abandonado. Te doy infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dios quiere que tengamos un espíritu manso, quiere que tengamos un espíritu ferviente y quiere que tengamos un espíritu prudente. Ahora también quiere que tengamos un espíritu, Lucas 1:47, búsquelo por favor. Lucas capítulo 1, versículo 47. Me avisa, por favor. Gracias. Ya. Mire lo que dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Un espíritu que se regocija. En otra versión diría un espíritu gozoso o un espíritu feliz. Que volvemos al asunto. Porque usted vea más de un impío por ahí que anda como feliz, un impío por ahí que anda como alegre, un impío por ahí que anda como gozoso. Y usted dice, entonces tiene un espíritu que se regocija. No, porque este texto dice que el espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mientras que el gozo del impío, que no es un gozo espiritual, es un gozo del corazón. ¿Sí? Es efímero, es vano, es como un soplo, es momentáneo, es intermitente. Y el gozo del impío es un gozo en el mundo, en lo secular, en la carne, en el egocentrismo. Mientras que esta clase de gozo, esta clase de alegría o esta clase de regocijo es un gozo, alegría o regocijo en el Señor Dios mi Salvador. Dese cuenta que todo va en dirección de Dios. Espíritu manso, manso con Dios. Espíritu ferviente, ferviente con Dios. Espíritu prudente, prudente con Dios. Espíritu gozoso, gozoso, feliz, alegre con Dios. Si tiene a Dios, ¿qué tiene? Eso a uno muchas veces se le olvida. Se le olvida cuando uno deja que la carne tome fuerza. Pero si uno tiene a Dios, ¿qué tiene? Que hable el Espíritu, no que hable la carne, que hable el Espíritu. Si uno tiene a Dios, uno lo tiene todo. Excelente, Juan Esteban, excelente, Mario, excelente, muy bien. Si uno tiene a Dios, uno lo tiene todo. Ahora, que hable la carne. Si uno tiene a Dios, entonces la carne va a comer, no, sí, es necesario tener a Dios, pero al mismo tiempo es necesario tener esto y esto y esto y esto. No es solo Dios, uno no puede ser fanático, así habla la carne enloquecida. Pero el Espíritu dice, no, si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si yo tengo a Dios, yo tengo al proveedor, al salvador, al restaurador, al sanador, al que provee, al que prospera, al que saca adelante. Si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. Así habla el Espíritu. Dese cuenta que hay dos lenguajes, hay dos conversaciones. Eso en serie, serie viejísima. Yo no sé si usted se acuerda de esa serie colombiana, era como un dramatizado que se llamaba Tentaciones, aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Tentaciones, Tentaciones. Muy difícilmente lo va a encontrar en HBO, muy difícilmente lo va a encontrar en Netflix, muy difícilmente lo va a encontrar por allá. Es una viejera y es un dramatizado, una novela colombiana, una serie colombiana. Sí, Tentaciones, sí se acuerda, muy bien. Que salía por un lado la diabla esta, con su vocecita, y salía por el otro lado,
la diabla Nórida Rodríguez, muy bien. Y salía por el otro lado el angelito. ¿Se acuerda que el angelito tenía un nombre? ¿Cómo se llamaba el angelito? A ver quién se acuerda. Ese ángel tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el ángel? ¿Fermín? No, o si era no, no era Fermín, pero terminaba en in, en in. Pero si le quieres decir de cariño Fermín, o sea, dile como tú quieras. Dile Fermín. No, para mí era Fermín, respetable en Natalia. Es que para mí el ángel se llamaba Fermín. Déjeme, respéteme. Pero no llamaba Fermín. El ángel se llamaba Serafín. Serafín. De cariño, Fermín. Así lo vamos a tratar. Listo, pero el ángel se llamaba Serafín. Y de cariño, Fermín. Casi, sí. Y entonces el pobre tipo que quedaba en la mitad siempre escuchaba por un lado la voz de la diabla y por el otro lado la voz de Serafín. O sea, como por un lado la voz del demonio y por el otro lado la voz de un ángel. ¿Sí? Y uno creció, digamos, en esa tradición o en esa cultura y en esa religiosidad de que por un lado está Dios y por el otro lado está el diablo. Pero en realidad desde la antropología bíblica, la guerra que vimos en el interior, en medio de esa guerra uno escucha dos voces. Dos voces. Una voz es de qué y otra voz es de qué. Ojo, una voz es de qué y otra voz es de qué. Por favor, no meta aquí al Espíritu de Dios todavía. No, no hable aquí del Espíritu Santo todavía, porque estamos en antropología bíblica. Entonces, una voz es de qué y la otra es de qué. Antropología. Antropología. Entonces, una voz era la de qué y la otra voz era la de qué. Excelente, Marta León. Pues una voz es la del espíritu humano, la de mi espíritu. Y la otra es la de la carne humana. O sea, una voz es la de mi espíritu y la otra voz es la de mi carne. Excelente, pero Felipe Forero Galvis, muy bien. Una es la voz del espíritu humano y la otra es la de la carne. Pregunta, ¿usted oye en su interior esas dos voces? Sí tiene como una conversación que se forma dentro suyo, esa controversia ya, ese como debate, esa como tertulia acalorada, esa mesa redonda que casi como que nos damos en la cara, sí le pasa allá adentro. Si no le pasa, yo le invito a que usted haga su oración de fe, se arrepienta de sus pecados, reciba a Cristo como su Señor, asuma su posición de esclavo, nazca de nuevo y verá que sí le va a pasar. Pero esto es un tema de conversación con los cristianos. A los que hemos nacido de nuevo, sí, nos ocurre. A los que tenemos un espíritu nuevo, nos ocurre. Hay una voz adentro que siempre me está jalando hacia las cosas de Dios. Y hay una voz también adentro que siempre me está jalando hacia las cosas del mundo. Aquí no es la voz de Dios directamente y no es la voz del diablo directamente, pero sí es la voz del espíritu humano que recibe la voz del Espíritu Santo y es la voz de la carne que recibe la voz del mismo Satanás. O sea que si es un diablo, al otro lado no es un ángel, ¿no? Si es el diablo, al otro lado es el Espíritu de Dios, pero no directamente, sino indirectamente a través de las herramientas que viven dentro mío. ¡Qué tenaz! Pero eso es lo que la Biblia llama lucha. Lucha de carácter espiritual. La lucha contra la carne. La lucha entre el espíritu y la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué consiste la lucha? Mire que es básico. ¿En qué consiste la lucha? La lucha consiste, o la victoria más bien, no la lucha. Ya sabemos en qué consiste la lucha. ¿Pero en qué consiste la victoria? Pues la victoria consiste en hacerle caso a una de las dos voces. Esa es la victoria. Si se le hace caso a la voz de la carne, ganó el diablo. Si se le hace caso a la voz del espíritu, ganó el espíritu de Dios. Si gana el espíritu de Dios, gana mi espíritu. Por lo tanto, yo crezco espiritualmente. Conquisto las cosas del espíritu. Si gana el diablo, gana mi carne. Y si gana mi carne, ¿cómo queda mi espíritu? Lo primero que vimos hoy. Si gana el diablo, gana mi carne. Y si gana mi carne, ¿cómo queda mi espíritu? ¿Cómo queda? Muy bien en la lona, pero ¿cómo quedó en la lona? Bobo, noqueado, confundido, golpeado, muy bien. Anulado, así que. Muy bien, lo está entendiendo muy bien. Lo está entendiendo muy bien. ¿Algunas cosas más que decir? Claro que sí.
Dios quiere que mi espíritu sea, 2 capítulo 1, versículo 7, por favor. 2 capítulo 1, versículo 7. Me avisa cuando ya, por favor. Confundido, golpeado, abatido, noqueado, extraviado. Muy bien. Muy bien. Me avisa cuando ya, por favor. Ya. Dicen, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que aquí bien puede estar hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también bien puede estar hablando del espíritu nuevo, o sea, el espíritu humano, que se nos da en el momento del nuevo nacimiento, que debe tener también estas características. Debe ser un espíritu poderoso, amoroso y templado, o lleno de dominio propio. Así debe ser. Ahora, ¿por qué mi espíritu necesita poder, amor y dominio propio? ¿Por qué necesita templanza? Necesita ser templado, necesita ser fuerte. ¿Por qué? Porque tiene al lado viviendo a una loca, demente, desquiciada, que quiere siempre hacer su voluntad y es engañosa más que el mismo diablo. Y planea estrategias para envenenar el espíritu, para noquear el espíritu. Reprendo al diablo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Pin, listo, eso hay que hacerlo, claro que sí. Y doble miradita no se puede, como decía alguien, en el mundo, con respecto al mundo, doble mirada no. Doble mirada ya es ir cayendo en la tentación. Pero ¿y qué es esa guerra interna entre el espíritu y la carne? Esa es la difícil, esa es la dura. Entonces por eso yo necesito ¿qué? Poder, necesito amor. ¿Amor a quién? No a la carne, que me convertiría en alcahueta de la carne. ¿Amor a quién? Amor a Dios, para hacer su voluntad. Y dominio propio, templadito, templanza, para enfrentar la carne y no dejarla hacer lo que ella quiere hacer. Dios quiere al mismo tiempo que mi espíritu sea, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Ya, listo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. Ahora sí, eso de afable y apacible tiene que ver con algo que usted estaba respondiendo cuando preguntamos sobre la mansedumbre. Que no va cuando queremos definir mansedumbre, pero que sí va cuando queremos definir lo afable y lo apacible. ¿A qué me estoy refiriendo? No. Afable y apacible. No. Bueno, tiene que ver con nobleza. Sí, pero afable y apacible tiene que ver con qué? Con calma, o sea, tiene que ver con qué. Palabrita de 3 letras, comienza en P y termina en Z. No falta el que se quede pensando. Palabra de 3 letras, comienza en P, termina en Z. ¿Será pez? ¿Pis? No, es paz. Muy bien. Sí, hay una broma apenas. Paz. Un espíritu afable, calmado, tranquilo y apacible, apacible. Dese cuenta que tiene que ver con paz. La paz. La paz, ¿dónde tiene su origen? En el espíritu humano. ¿Quién la pone ahí? El Espíritu Santo. Ahora, paz cuando la carne es una loca, neurótica, que nunca está en paz. Sí. Por eso la Biblia habla de paz en medio de la tormenta. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y eso espiritualmente, ¿qué le da a uno? Paz. Joven fui y envejecí, y nunca había un justo ser desamparado, ni a su descendencia mendigar el pan. En medio de la crisis, en medio de la carestía, en medio de la hambruna, ¿cómo está uno? En paz. ¿Por qué? Porque Él no me va a desamparar. No me va a desamparar.
Me pueden estar amenazando con echarme a los leones, o ya puedo estar en el foso de los leones. Ahí están, se acercan, rugen, como Daniel en el foso de los leones. El hombre estaba en paz. ¿Por qué en paz? Dios estaba con él. Eso es una experiencia que se vive en el espíritu humano. No se puede vivir desde la carne. Usted echa a un individuo en la carne en el foso de los leones y ¿qué pasa con el individuo? No qué pasa con los leones, sino qué pasa anímicamente con el individuo si está en la carne y lo echamos al foso de los leones. O qué pasa con el individuo si está en la carne y lo echamos al horno de fuego, como a Sadrach, Mesach y Abednego. O qué pasa con el individuo que está en la carne y le toca pasar por en medio de las aguas o le toca pasar por en medio del fuego. Dígame, ¿qué pasa? Se muere antes que el león. Se muere antes que el león se lo trague, se muere antes que el león se lo trague. Va bajando y ya se murió de pánico, de miedo, de susto. La terronea, ututui, ayayay, uyuyuy, lo que sea, como sea. Claro, no puede estar en paz. A Daniel lo echaron al foso de los leones y el hombre estuvo en paz. El mismo rey, Darío, le dice a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Uy, ese versículo es una maravilla. Mira, un rey impío, al otro día, porque la sanción era, lo vamos a echar de un día para otro. Esos leones hace cuánto que no tragaban, hace cuánto que no comían. Obvio que se lo iban a comer, obvio desde el punto de vista natural. Pero cuando Dios está, lo natural no es obvio. No puedo obviar las cosas porque Dios está presente. ¿Sí? Entonces cuando usted se mueve en lo natural dice, obvio me van a tragar los leones. Pero cuando se mueve en lo sobrenatural dice, no, aquí no hay nada obvio. Porque Dios pertenece a otro plano, al plano de lo sobrenatural, al plano de los milagros. Y el otro día vino el rey, abrieron la boca del pozo, no se veía nada, estaba oscuro. De manera que a gran voz, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Cuando de allá salió una voz, el Dios mío, a quien yo continuamente sirvo, me ha librado de la boca de los leones. Ahí estaban los leones, no le hicieron absolutamente nada. Tenían hambre, pobrecitos. Pero con Daniel no se podían meter. ¿Por qué? Porque Dios estaba metido en ese foso con Daniel. Y su presencia a mí me asegura que yo voy a tener paz. Un espíritu afable y un espíritu apacible. También se necesita, terminamos con esto, y dentro de 8 días vemos la finalización de la unidad. Esto es Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Versículo 80, o sea, el último versículo del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1:80. Me avisa. Ya. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Noten. Se fortalecía en espíritu. Dios quiere que nuestro espíritu esté como fuerte. O sea, la condición normal de un espíritu que se está llenando del Espíritu Santo es, entre otras cosas, porque pueden aparecer más cosas, un espíritu manso, ferviente, prudente, gozoso, un espíritu valiente, un espíritu apacible, lleno de paz, y ahora un espíritu fuerte. Necesita ser fuerte. Esa debe ser la condición normal de un cristiano. ¿Es nuestra condición normal? No. Sí lo experimento, pero no lo mantengo. ¿Por qué? La carne. ¿Pero por qué la carne toma el control? Porque yo se lo permito. Si yo no se lo permitiera, la carne no podría tomar el control. Quien tiene el poder es el espíritu humano. ¿Por qué? Por causa de quien empodera al espíritu humano. ¿Quién empodera al espíritu humano? ¿Me entiende el término empoderar, no? ¿Quién le da el poder al espíritu humano?
¿Quién le da la autoridad y la fuerza? Excelente, Marta Penagos, muy bien. ¿Quién empodera? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da el poder al espíritu humano? El Espíritu Santo. Por eso el espíritu humano es el que debe mandar, el que tiene el control, la autoridad, el que tiene el poder sobre la carne. La carne es fuerte, abusiva, sagaz. Pero gracias al Espíritu Santo que está en el espíritu humano debería ser más sagaz, más inteligente, más prudente, más sabio. Debería sabérselas todas. ¿Cuál es el problema? Me dejo de llenar del espíritu. Me dejo de llenar de las cosas del espíritu. Me dejo de llenar de los pensamientos del espíritu. Me dejo de llenar de los sentimientos del espíritu. Dejo de hablar las palabras del espíritu. Dejo de hacer la obra del espíritu. Y por el otro lado está el diablo llenando la carne de sus propias cosas. Esto realmente no es un pulso entre el diablo y Dios. Ahí no hay nada que hacer. Dios siempre va a ganar. Pero sí es un pulso interno entre el espíritu y la carne. Lo que se requiere es que ese pulso, ese músculo del espíritu siempre esté vigoroso y siempre mantenga la carne en la lona y no al contrario. Eso es lo que se requiere. Ahora, ¿qué hacer cuando mi espíritu no logra vivir en esas condiciones? No logra tener esas características. Si quiere saberlo, no se lo pierda. Dentro de 8 días vamos a culminar la unidad, no el curso, la unidad, que se llamó Andar en el Espíritu, hablando precisamente de eso. Germán, por favor, activa su micrófono y termina la reunión con su oración si es tan amable. Muchas gracias, Germán. Gracias.